Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, el vídeo de hoy he intentado retrasarlo lo máximo posible, pero no sé, era un vídeo que me costaba mucho hacer, me cuesta mucho hacer. Sé que va a ser uno de los más difíciles de grabar, pero por otro lado creo que es uno de los más necesarios en este canal, porque si algún vídeo tiene sentido en este canal es este, sin duda, para poder contar mi interrupción del embarazo, pero desde mi propia perspectiva, de cómo yo lo viví, de cómo yo lo sentí, de cómo, de lo que a mí me ayudó en su momento para ahora mismo estar en la situación en la que estoy, que por suerte estoy muy bien y vuelvo a estar con ilusión y vuelvo a estar esperanzada y vuelvo a estar en la búsqueda de un nuevo embarazo. Y bueno, pues sirva este vídeo como un poco mi granito de arena para ayudar a cualquier persona que esté pasando ahora mismo por esto. Pero si no estáis pasando por esto, por suerte, me encantaría que os quedarais también a ver el vídeo. Sé que va a ser un vídeo duro, sé que va a ser un vídeo largo, pero creo que es súper necesario hacer pedagogía de esto. Creo que es súper necesario darle visibilidad, darle naturalidad, hablar de estos temas, que no sea tabú. Desde luego yo no voy a contribuir a que esto siga siendo un tema tabú, porque a mí eso me ha afectado bastante. El luego, después de haber pasado algo así, no poder hablarlo o, no sé, encontrarme como que la gente tenía ese rechazo a sacar el tema, no sé, o sea, bastante difícil es pasar por algo así como para encima luego tener que esconderlo, o sea que de verdad, este vídeo lo único que pretende es no crear, por supuesto, ningún debate de a favor o en contra. Os pido ya, por favor, que no entremos en ese debate. Yo tomé la decisión que tomé de interrumpir mi embarazo porque mi niña tenía problemas muy graves e incompatibles con la vida. O sea, a día de hoy sé que era la única elección posible, la única decisión posible, porque luego se confirmó con las pruebas a posteriori, que el mayor acto de amor y el mayor acto de generosidad que podíamos hacerle a nuestra niña era evitarle el mayor sufrimiento posible. Y así lo hicimos y os aseguro que fue la decisión más difícil de mi vida, ha sido lo más duro que yo he pasado jamás, pero a día de hoy sé que fue la decisión, la única decisión viable y lo volvería a hacer, por supuesto, hoy mismo. En fin, bueno, pues voy a empezar porque como digo va a ser un vídeo largo, así que no me quiero extender mucho más y vamos a comenzar. Aquí en España la interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana 14 por cualquier motivo y a partir de la 14 hasta la 22 se llama interrupción legal del embarazo. No es interrupción voluntaria, es interrupción legal, una ILE, que es lo que yo viví. Y es por temas médicos, cuando hay algún problema en el feto, en el bebé, incompatibles con la vida o cuando hay riesgo para la madre, etcétera, ¿vale? O sea, sí que tiene que estar justificado a nivel médico. Bueno, pues como sabéis que os he contado en algún otro vídeo, yo en enero del 2021, del año pasado, yo me quedé embarazada. Fue nuestro primer intento y cuando vi ese test positivo, o sea, no me lo podía creer. Recuerdo ese día como si fuera hoy, ese cúmulo de emociones, de sensaciones, esa ilusión que acompañó luego todas las semanas posteriores. Yo el año anterior perdí a mi madre y fue un palo durísimo, hasta ese momento era lo más duro que había pasado en mi vida y el embarazo fue como, no sé, ese rayo de luz que me dio de nuevo ilusión, me dio fuerza y de verdad que recuerdo el embarazo como una de las etapas más felices. Yo además es que pasé un embarazo buenísimo, tenía muchísima energía, muchas ganas de hacer cosas, me encontraba súper bien. Todas las pruebas, los análisis, las ecografías salían todas perfectas, o sea que es que era el embarazo soñado. La verdad es que yo daba por hecho, cuando vi ese test positivo, yo daba por hecho que a los 9 meses iba a tener a mi bebé en brazos, sano y salvo, y de repente la vida te da esa hostia de realidad y te hace ver que en la vida no hay que dar nunca, nunca, nunca nada por hecho. Es algo que he aprendido, aprendí ya mucho con el tema de mi madre, a valorar las cosas y a no dar las cosas por hecho. Pero esto que me ha tocado vivir con lo de mi niña ha sido ya como
lo que me ha hecho despertar, lo que me ha hecho ver la vida de otra forma completamente diferente. Yo era una persona súper insegura de mí misma, me veía que no era capaz de muchísimas cosas, no confiaba en mí para muchísimas cosas, era una persona súper cagada de todo lo que tuviera que ver con el tema médico. A mí el parto me daba pavor, o sea, de verdad me daba pánico y de hecho, no sé, yo siempre pensaba, bueno, tengo 9 meses para concienciarme, para prepararme, iré a preparación para el parto, leeré libros, me informaré y es como que, bueno, tengo 9 meses para mentalizarme, para prepararme psicológicamente y físicamente para ese momento y bueno, pues también llegará el momento en el que ya estaré tan hinchada y me encontraré tan mal que ya desearé que llegue el momento del parto y entonces es como que tendré tantas ganas de conocer a mi bebé que todo ese miedo pasará a un segundo plano y bueno, yo me intentaba mentalizar así, pero es verdad que yo era una persona súper miedosa para esos temas, me daba pánico. Yo por suerte nunca había estado ingresada, jamás, nunca me han tenido que operar, nunca me habían puesto una vía, o sea, algo tan ridículo como ponerte una vía, yo me daba pánico. Y bueno, pues pasaron las semanas, como digo, con muchísima ilusión. Llegó la semana 12, llegó la ecografía de las 12 semanas, que es una de las más importantes junto con la 20. Salió todo riesgo súper bajito de los síndromes más comunes. Todo salió fenomenal, en la ecografía salió todo súper bien, las medidas. Ahí ya nos dijeron que parecía una niña y unas semanas después se confirmó que era una niña. Ya teníamos cositas compradas, que bueno, siempre te dicen no compres cosas hasta la 20 o no compres muchas cosas tan pronto, ¿no? Por si pasa algo, tal. Pero es que es lo que digo, o sea, el ser humano es muy osado y siempre se piensa que las cosas malas no le van a pasar a él, sino que les pasa a otras personas. Y tienes mucha ilusión y eres primeriza y pues te apetece comprar cosas y nosotros teníamos muchas cosas compradas. Eso es algo que luego hizo que todo fuera más doloroso aún, si cabe. Ya teníamos nombre, Irene. Irene se llama. Para mí mi niña, vamos, siempre va a estar conmigo y es algo que la tengo muy presente siempre, la voy a tener siempre. Son cosas que te marcan y nunca se olvidan. Bueno, pues como digo, fueron pasando las semanas, todo iba súper bien. Llegó la ecografía a las 20 semanas. Recuerdo ese día y bueno, pues esta ecografía en concreto fue el 12 de mayo, era por la tarde. Yo recuerdo esa tarde estar duchándome, arreglándome, yo me ponía guapa para las ecografías, tenía muchas ganas ya de volver a ver a mi niña porque en esas semanas ya cada vez que ibas a una ecografía notabas un crecimiento brutal, o sea, ya había crecido muchísimo, ya la ibas viendo cada vez pues eso más grande, moviéndose más, yo ya la notaba porque al principio empiezas a notar como un burbujeo, pero yo ya notaba, no eran pataditas como tal, pero bueno, ya notabas un movimiento como mucho más pronunciado que sabías perfectamente que era ella moviéndose, ¿no? Y bueno, como digo, llegó esa tarde, yo estaba esperando a que mi chico saliera de trabajar para que viniera a recogerme, para ir al hospital privado, porque lo estábamos llevando todo por el privado, porque como estaba el tema del COVID, pues pensábamos que la mejor opción era llevarlo solo por una única vía, que yo tenía el seguro privado, entonces pues íbamos al privado y todo lo que pudiéramos evitar el exponernos de más al virus, pues mejor. Llegamos al hospital, no sé por qué, siempre las citas eran súper puntuales en ese hospital, había que esperar muy poquito y ese día, por lo que sea, se retrasó todo. Entramos en la consulta, ya era casi de noche, entramos, no sé si la teníamos como a las 6:30 y entramos casi a las 8, o sea, se retrasó muchísimo, muchísimo, entonces al final te pones más nerviosa, ¿no? Pues el hecho de estar allí esperando, no saber qué pasa, por qué no te llaman. Yo estaba ya atacada, muy nerviosa, tenía ya ganas de entrar, de que me dijeran que estaba todo bien, de irme a mi casa, de cenar pizza, que habíamos dicho que esa noche cenaríamos pizza para celebrar que habíamos visto a nuestra niña y que había salido todo bien.
Y bueno, pues empieza la ecografía, empieza pues a medir las piernecitas, los bracitos, la cabecita, estaba todo perfecto y de hecho pues nosotros súper ilusionados de ver a la nena que ya estaba súper grande y no paraba de moverse y de hecho porque no paraba de moverse precisamente dejó el corazón para lo último. Y bueno, pues ya cuando empezó a mirar bien el corazón, yo ya noté que algo pasaba porque se puso como muy seria, estuvo en silencio todo el rato y hasta que se levantó y dijo, esperaos un momento que voy a avisar a mi compañera y ahora viene. Y ahí fue cuando, no sé, recuerdo sentir muchísimo miedo en ese momento porque sabíamos que algo pasaba, no sabíamos el qué, pero algo pasaba, ¿no? Lo que pasa que en ese momento pues piensas, ostras, pues a lo mejor está fallando el ecógrafo, viene a avisar a una compañera porque hay algún error y no lo estaba consiguiendo ver bien, yo qué sé, piensas en algo así, ¿no? Pero no piensas que realmente es que está viendo algo malo y quiere una segunda opinión, como era el caso. Entonces, pues bueno, salió un momento, llegaron las dos, empezaron ellas como a cuchichear mientras miraban el ecógrafo. Nosotros no entendíamos nada. Yo tampoco me atreví en ese primer momento a preguntar qué pasaba porque me daba muchísimo miedo que me dieran la respuesta que no quería oír. Pero bueno, pues al final nos dijeron, mirad, estamos viendo el corazón y hay algo que no está normal. Que no estamos viendo normal. No sabemos muy bien qué, porque es verdad que la nena se movía mucho y no era. El ecógrafo tampoco era todo lo preciso que podía ser, entonces el corazón es verdad que se veía, pero tampoco podían verlo con suficiente detalle. Y nos dijeron, hay algo que parece ser una cardiopatía, pero tenemos que confirmarlo. Veniros mañana, os hacemos otra ecografía a ver si la nena está más tranquila y lo podemos ver mejor. Pero ahí ya me dijeron que no estaría de más pedir también una amniocentesis para descartar algún tipo de problema. Yo cuando ya me dijo eso, yo me puse a llorar. Me entró muchísimo pánico porque es como algo que no te esperas que te vayan a decir algo así. Yo en ese momento pensé que tenía que ser un error porque yo decía, bueno, pero es que yo soy su madre, yo tengo que tener algún tipo de instinto y si hubiera algo que está fallando o que va mal, tendría que haberlo notado y yo no noto nada de eso, yo noto que va todo bien. Cosas que piensas, ¿no? En ese momento. Recuerdo sentir muchísimo miedo y ya cuando me dijeron el tema de la amniocentesis ya fue como... me entró muchísimo pánico por lo que os he dicho, ¿no? Porque yo era una persona muy miedosa, todo me daba miedo, yo la amniocentesis no la quería ni oír, vamos, para nada. Me daba pánico por los riesgos que la misma prueba en sí conllevaba y también porque que me lo estuvieran diciendo significaba que algo estaban viendo que iba mal, que de hecho así nos lo dijeron, aunque no estaba del todo confirmado. Yo me eché a llorar, las chicas no sabían cómo consolarme. Salimos de ahí súper tarde ya porque al final la cosa se alargó bastante y salimos súper tarde. De hecho, teníamos un mogollón de llamadas perdidas de mis suegros y de mi padre que no entendían por qué todavía no les habíamos llamado para contarles qué pasaba, porque evidentemente no sabían que habíamos entrado tan tarde y tampoco sabían que la cosa se había alargado por lo que nos habían dicho. Entonces, bueno, llegamos a casa, recuerdo esa noche como una de las peores de mi vida, unos nervios, todavía te queda la esperanza de decir, esto tiene que haber sido un error, mañana seguro que me confirman que ha sido un error, todo queda en un susto, pero luego estaba el tema de la amniocentesis, que me daba pánico, que no entendía por qué me tenía que hacer una amniocentesis, qué leches estaba pasando. Era como que todo mi mundo, el mundo que yo había creado en mi cabeza, se había desmoronado de golpe y no entendía nada. Esa noche empezamos a llamar a amigos y demás que tenemos que están en el ámbito sanitario y en concreto una amiga sí que nos recomendó que al día siguiente fuéramos a urgencias del hospital público.
para que así también lo pudieran ver los del hospital público, que tenían pues más medios, tenían mejores ecógrafos, y también poder tener una segunda opinión y que lo vieran todo allí, y que también a partir de ese momento me llevaran el seguimiento en el público. Total, que decidimos que íbamos a hacer eso. Al día siguiente fuimos al hospital público, fuimos a urgencias porque evidentemente no teníamos cita ni nada, y yo encima tuve que entrar sola por el tema del COVID, mi chico no pudo entrar. Entré yo, me llevé todo lo que nos habían dado el día anterior de la ecografía. Ahí en urgencias me dijeron pues que no podían hacer mucho por mí allí. Lo único que iban a confirmar era que el bebé tuviera latido. Evidentemente yo sabía que tenía latido porque, como digo, yo la estaba sintiendo. Y una vez que confirmaron que había latido, me dijeron: mira, aquí ahora mismo en urgencias no podemos hacer nada más, no te podemos hacer una ecografía del corazón, pero lo que sí que te podemos hacer como favor y como urgente, que es el tema, es darte una cita para mañana para que te vea el equipo de cardiología infantil y de ginecología de aquí del hospital, que mediante un ecógrafo que tenían especial para el tema del corazón y tal, que era brutal como se veía todos los detalles del corazón, pues iban a confirmar ese diagnóstico o no, o decirnos lo que había realmente. Y ya está, ¿no? Entonces ese día pues ya no íbamos a hacer nada más. Yo tenía que haber ido esa misma tarde al hospital privado porque me iban a repetir la ecografía y demás, pero decidimos al final no ir porque, bueno, aparte también del público acabamos súper tarde, y como ya nos habían dado cita al día siguiente con el equipo de cardiología y demás, decidimos esperarnos. Y al día siguiente volvimos y entramos en la consulta. Había muchísima gente, o sea, es algo que me chocó muchísimo. Había muchísima gente, habían varios cardiólogos, habían varios ginecólogos, habían estudiantes también. Estaban todos al tanto de nuestra situación y bueno, pues nada, yo me tumbé en la camilla, empezaron a hacer la ecografía. Yo no quería mirar por nada del mundo porque en ese momento yo pasé por muchas fases, pasé por una montaña rusa de emociones y en ese momento no quería ver a mi niña, no quería sentirla. Cada vez que notaba esas pataditas o ese burbujeo, para mí eran puñaladas, de verdad. Y me duele mucho decir esto porque luego me arrepentí de sentirme así, pero quiero contarlo tal cual fue, por si hay alguien que me ve que esté pasando por eso, que sepa que todas esas etapas son normales, o sea, forma parte del proceso, ¿no? Y hoy en día lo sé, pero en ese momento es verdad que por un lado me sentía culpable de estar sintiendo eso, pero es que era lo que estaba sintiendo. Y yo en ese momento sentía que no quería desaparecer, quería despertarme y no estar embarazada, que nada de eso hubiera pasado. Cada vez que notaba las patadas eran como puñaladas. No quería ver a mi niña en movimiento porque eso para mí era como, no sé, demasiado traumático, demasiado fuerte. Y yo recuerdo que no miré nada. Yo les oía hablar de cosas técnicas que evidentemente no entendía, pero no hacía falta entender para saber que efectivamente estaban viendo algo que no estaba bien. Y bueno, pues acabó la ecografía, nos sentaron y nos dijeron: mirad, esto es lo que hemos visto, esto es lo que hay. Era una cardiopatía grave, con sospechas además de que había algo más. Ya digo, no quiero entrar tampoco en muchos detalles de diagnóstico porque al final tampoco aportan mucho al vídeo, no ese es el objetivo del vídeo, pero creedme que eran lo suficientemente graves como para ser incompatibles con la vida y para que en ese momento ya tuviéramos prácticamente clara la decisión. Ellos no nos intentaron, ¿cómo os digo? No nos intentaron forzar a que tomáramos una decisión u otra, para nada. Ellos simplemente nos explicaron con muchísima sinceridad y muchísima claridad lo que había y las posibilidades que habían, tanto de si decidíamos interrumpir, cómo iba a ser, si decidíamos seguir con el embarazo, los riesgos que habían, que eran muchísimos, y que bueno, luego a posteriori se confirmaron. Y bueno, pues con toda la información sobre la mesa, nos dijeron ir a casa, pensarlo bien y
Y no recuerdo si ese mismo día o... Es que tengo un poco de lagunas. O creo que eso fue un jueves, en verdad, porque creo que nos dijeron ir a casa y mañana volvéis y ya teníamos una cita con otra doctora que era a la que le teníamos que decir si finalmente decidíamos interrumpir el embarazo, que es lo que fue. Y entonces esa mujer fue la que nos dio todo el tema de papeleos, nos explicó cómo iba a ser, ya me dio el día de ingreso, que yo ingresaba el miércoles siguiente. Total, que al día siguiente teníamos que ir a ver a esta mujer y decirle nuestra decisión. Y nuestra decisión, con toda la información que nos transmitieron los doctores, los profesionales, que al final nosotros evidentemente confiábamos, pues interrumpir el embarazo lo antes posible. Además, a nivel de fechas legales estábamos ya un poco al límite porque, como digo, eres hasta la semana 24 y estábamos ya casi en la 21. A mí esta doctora me dijo que... me estoy quedando hasta sin voz. Me dijo que aunque yo ingresara ese miércoles que viene para hacer la interrupción, no estaría de más que el lunes anterior, o sea, 2 días antes, me hicieran la amniocentesis para, evidentemente, en esa situación ya no iba a esclarecer nada porque ya se sabía lo que había mediante la ecografía y ya la decisión estaba tomada, pero de cara a futuros embarazos sí que podía darnos más información de por qué había pasado esto, de si era algún problema genético o si había algún problema a nivel de cromosomas o si había algún síndrome, etcétera, ¿no? Total, que yo, por supuesto, aunque me daba pánico, como os digo, cualquier cosa de estas, yo dije que sí, por supuesto, porque evidentemente quería saber por qué había pasado esto y si se podía evitar o, no sé, de cara a futuros embarazos, pues tener toda la información posible. Ese fin de semana fue... Bueno, ese fin de semana no, esa semana, desde que nos dieron la primera mala noticia en el privado hasta el día de la interrupción, fue la semana más angustiosa de mi vida. Recuerdo llorar a todas horas, pensar en qué podía haber fallado, qué podía haber hecho mal. Yo me sentía culpable de no haberlo visto venir, de no haber sentido que algo pasaba. Me sentía muy culpable, sentía que trataba de darle vueltas a todo lo que había hecho durante esos meses por si me había equivocado en algo, por si había hecho algo malo, algo que hubiera derivado en eso que le estaba pasando a mi niña. Evidentemente no tenía culpa de nada y ahora lo sé, pero en ese momento es verdad que la cabeza te da miles de vueltas, piensas muchas cosas. Y yo en esos días tuve como diferentes etapas y el primer sentimiento ya de decir, vale, ya hemos dado el paso, vamos a interrumpir y voy a interrumpir el miércoles. Esos días hasta la interrupción fueron infernales, de verdad, porque yo tuve un día, por suerte no me duró mucho, pero tuve como un día de rechazo absoluto hacia el embarazo, hacia mi niña. Quería despertar y que todo hubiera pasado. Me dolían, como digo, me dolían en el alma las patadas como si fueran puñaladas. Es que me siento mal conmigo misma de estar contando esto, pero es que creo que tengo que ser franca y sincera y lo único que quería en ese momento era que todo hubiese pasado. Yo le decía a mi chico, digo, quiero que llegue ya el sábado que viene, porque era como, yo ya me visualizaba fin de semana, que hubieran pasado algunos días después de la interrupción y me visualizaba estando ya en casa tranquila, que hubiese pasado todo y comenzar de nuevo, ¿no? Poder dejar atrás ese episodio. Y yo recuerdo estar pensando en que llegue el sábado, por favor, que llegue el sábado, que llegue el sábado, que acabe toda esta pesadilla. No quiero notar a mi niña. Yo me enfadaba hasta cuando notaba algo, me enfadaba, me ponía a llorar. Es eso, el primer sentimiento fue rechazo. Y por suerte, digo, me duró poco porque me di cuenta de que lo que estaba haciendo era... O sea, mi niña no tenía la culpa, evidentemente, y los últimos días con ella no podían ser así, no se lo merecía. Y recuerdo, de hecho, el día de la interrupción, el miércoles, ahora os contaré lo de la amniocentesis, pero recuerdo
el día de la interrupción, antes de ingresar, bueno, el día de antes, me acuerdo que fui a comprarme croissants de chocolate para desayunar ese miércoles antes de ingresar, porque me dijeron que podía desayunar y todo, podía comer tranquilamente. Y recuerdo comprarme croissants de chocolate porque como no me había dado casi caprichos en todo el embarazo para cuidarme la alimentación y para hacerlo todo bien, quería que al menos su último desayuno fuera algo rico. O sea que por eso os digo que pase del rechazo absoluto al amor más grande de decir, Dios mío, o sea, ahora más que nunca mi niña me necesita, tengo que estar a la altura, tengo que transmitirle amor hasta el último momento y no puedo estar sintiendo esto. Y bueno, esos días además estuve informándome mucho, empecé a buscar, me uní a un grupo de Facebook que os lo voy a dejar todo en la cajita porque a mí me ayudaron un montón, un grupo de Facebook de padres y madres que habían pasado por esto, por alguna interrupción del embarazo, y yo recuerdo que esos días pues buscaba muchísima información, necesitaba saber lo que iba a vivir, lo que me iba a pasar. Yo siempre he sido de tenerlo todo muy controlado y yo recuerdo unirme al grupo, exponer todo mi caso y empecé a recibir muchísimos comentarios de gente que había pasado por lo mismo que estaba pasando yo y me sirvió de mucho, la verdad. Así que todo lo que me sirva y me sirvió en ese momento os lo voy a dejar en la cajita linkeado para que lo tengáis a mano, para que a mí me ayudó muchísimo ver las experiencias de otras personas, poder hablar, poder ver que lo que estaba sintiendo era normal, formaba parte del proceso. Yo el lunes, pues como digo, a primera hora estaba en el hospital para hacerme la amniocentesis. Yo estaba muerta de miedo porque, como os digo, por suerte nunca me habían tenido que hacer nada así. Y yo el momento de pensar que me tenían que pinchar en la barriga me daba pánico, pero es verdad que en esos momentos ya era tan fuerte lo que me estaba pasando que lo de la amniocentesis es verdad que pasó como a un segundo o tercer plano. Entré también sola por el tema del COVID. Me hicieron la amniocentesis, me hicieron la prueba y después de pincharte te dicen que pases a una camilla, que estés un tiempo tumbada para, pues bueno, para ver que no pasa nada ni nada, porque al final no deja de ser una prueba que tiene sus riesgos y bueno, pues te tienen un poco como en observación después de pincharte, ¿no? Y bueno, pues me pusieron en una camilla y justo al lado, yo no la veía porque estaba tapado por una cortina de estas de hospital, pero lo oía todo. Justo al lado había una chica que estaría ya pues no sé, ya estaría a punto de parir porque estaba en monitores y recuerdo estar escuchando el latido de su bebé a tope, porque además lo ponían a tope y ostras, ahora lo pienso y digo, joder, o sea, perdón. Yo misma me estaba haciendo la amniocentesis en ese momento sabiendo que 2 días después iba a ingresar en ese mismo hospital para dar a luz, porque tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero yo iba a tener un parto natural, bueno, inducido evidentemente, pero iba a ser un parto y tenía que hacerlo así, sí o sí, para interrumpir el embarazo. Entonces, ahora lo pienso y digo, ostras, es que las cosas se pueden hacer de forma diferente, ¿no? Porque que me pusieran en la misma sala que otra chica que estaba escuchando el sonido, el latido de su bebé, que iba a dar a luz en pocos días, sabiendo mi situación, de por qué yo estaba ahí, de las cosas que estaba sintiendo en ese momento y de las cosas que estaba pensando y tener que... Evidentemente la chica no tiene culpa de nada, ¿no? Y ojalá fuera todo súper bien y ahora esté súper bien con su bebé y todo... O sea, vamos, ella no tiene la culpa de nada, pero es verdad que creo que a nivel de hospital esas cosas se tienen que controlar. Y no es normal que una persona que vaya a interrumpir el embarazo y se tenga que hacer una amniocentesis para ver qué leches le está pasando a su bebé y por qué ha pasado eso, para tener esa información, tenga que compartir sala con una chica que está escuchando los latidos del corazón de su bebé, está en monitores, preparada para dar a luz en unos días o unas semanas, lo que sea,
y tener que estar escuchando el latido de su bebé, sabiendo lo que estoy pasando yo. O sea, eso de verdad, yo del hospital no tengo ninguna queja porque me trataron con muchísima amabilidad, con muchísimo cariño. Bueno, hubieron algunas cositas a mejorar, evidentemente, pero esa es una de ellas. Creo que se debería de tener mucho cuidado y más respeto. La amniocentesis hecha y llega el día de la interrupción. Como os digo, pues yo desayuné ese día algo rico porque, pues bueno, porque me apetecía que lo último de mi niña pues fuera algo así, ¿no? Y nada, llega el día de entrar, tenía que estar a primera hora de la mañana allí en el hospital. Yo tenía muchísimo miedo. Pues eso, el cúmulo del miedo más absoluto por el parto, que como digo, yo le tenía pavor al parto. O sea, tenéis que tener en cuenta lo que yo estaba a punto de hacer, no habiéndome preparado para ello, evidentemente, y encima lo que significaba hacer eso, que era perder a mi niña. Por mucho que la gente que no haya pasado por esto se intente poner en tu lugar y tenga empatía y tal, es imposible saber lo que se siente y lo que se vive en esos momentos si no has pasado por ahí. Es imposible, de verdad. Nada, me dan habitación, me ponen la vía, que yo tenía pánico a la vía porque, como os digo, es que yo nunca había estado ingresada, por suerte, y nunca me habían tenido que hacer eso y me daba pánico todo. Yo estaba muy asustada por todo, no sabía cómo iba a ser. Me habían contado más o menos cómo iba a ser, pero evidentemente hasta que no lo vives. Yo sabía que tenía que ingresar, que a mí me iban a inducir el parto y que a lo largo de ese día pues iría teniendo contracciones normales de parto y seguramente por la tarde ya, porque tenían que pasar bastantes horas, por la tarde pues me pondría de parto y ya está, ¿no? Llego a la habitación, me ponen la vía, me empiezan a poner medicación, me ponen la primera dosis de las pastillas para inducir al parto. Recuerdo que me dio muchísima fiebre, esas primeras pastillas me sentaron fatal, tenía escalofríos, muchísimo frío, muchísima fiebre, ganas de vomitar, ganas de estar en el baño constantemente. Lo pasé fatal. Al final el día se hizo larguísimo porque empezaron las contracciones. Luego a mediodía me tuvieron que dar otra dosis de pastillas. Yo cada vez pedía más calmantes porque al final las contracciones eran ya horrorosas, de verdad, el dolor más fuerte que he vivido yo en mi vida. Y claro, a mí no me podían poner ni epidural ni nada. No se me dio la opción. No sé si era posible o no, pero a mí no se me dio la opción. Lo único que me calmaban era pues con medicación intravenosa. Me daban calmantes para aliviar el dolor, que no lo aliviaban para nada. Y ya a lo último, cuando ya estaba casi a punto, sí que pedí por favor que me pusieran algo porque ya no podía más del dolor y fue cuando me pincharon morfina, que no me hizo ningún efecto porque creo que no dio tiempo a hacer ningún efecto. Pero bueno, al final pues me puse de parto. No me hacían mucho caso la matrona que estaba en ese momento porque era cambio de turno y demás, era justo después de comer, pillaba cambio de turno, no me hizo mucho caso. Yo le dije, o sea, recuerdo que le dije a mi chico, ves y dile que por favor venga, que yo creo que ya, o sea, ha llegado el momento, no puedo más. El cuerpo me pedía empujar, era increíble, unos dolores terribles y bueno, mi chico fue corriendo, le dijo, por favor, vente a la habitación porque no puede más. Cada vez las contracciones eran muchísimo más seguidas, o sea, muchísimo más seguidas. A mí tampoco me dijeron en ningún momento, oye, controla las contracciones, mira a ver cada cuánto las tienes, nada. O sea, me dejaron ahí y ya te apañas. Pero yo veía que ya eso era demasiado seguido, demasiado intenso y que yo ya no podía más. Total, que me dice, si quieres te reconozco. Y le dije, pues, por favor, mira a ver cómo estoy. Me miró, se puso blanca, le entró el pánico, fue corriendo al pasillo y dijo, por favor, necesito a gente aquí para llevármela corriendo a
a quirófano, a paritorios, porque ya evidentemente ya era demasiado tarde y ya estaba de parto. Yo ya lo notaba, estaba de parto. Recuerdo que me llevaban a duras penas por los ascensores, por los pasillos. Yo no podía más, pensaba, de verdad, pensaba que me moría. O sea, no he notado nunca antes nada tan intenso, un dolor tan fuerte, necesitaba empujar, o sea, el cuerpo me pedía empujar y me decían, no empujes, ni se te ocurra empujar hasta que no lleguemos, no puedes empujar y bueno, horrible. Total, que llegamos a paritorio, yo estaba ya súper chutada porque me acaban de poner la morfina cenada, tenía un montón de calmantes, aún así ya os digo, a mí el dolor eso no me lo controló para nada. Pero al final estás como ida porque entre toda la medicación que tienes y lo que estás viviendo tan fuerte, pues no sé si es la adrenalina, no lo sé, pero en ese momento estás que no estás. Total que, nada, pues ya vinieron los matrones, las matronas, tal. Me dijeron cómo tenía que hacerlo. Lo hice y ya salió mi niña. Voy a hacer un inciso, ¿vale? Porque creo que es importante hacer un inciso en este punto y además es una de las cosas por las que quería hacer este vídeo, para decir esto. Yo en los días previos en los que estuve informándome y estuve en el grupo este de personas que habían pasado por esto, a mí me aconsejaron despedirme de mi niña, que nos despidiéramos de nuestra niña y que la viéramos. Yo en ese primer momento, cuando me lo dijeron, dije, por favor, o sea, ni de coña, porque eso va a suponer más dolor, o sea, no entraba en mis planes para nada. De hecho, me pareció hasta un poco, en un primer momento, macabro. Recuerdo decírselo a mi chico y mi chico me decía, para nada, o sea, olvídate, no. Pero luego es verdad que, pues eso, hablando con más gente que me lo recomendó, luego leyendo información de psicólogos y demás, es verdad que todos coincidían en que el hacer como ese ritual de despedida era súper importante para poder encauzar mejor el duelo. Yo el duelo siempre digo que es como, o sea, yo me lo imagino como si fuera una carrera de fondo, una carrera de obstáculos, y para llegar a la meta tienes que pasar por diferentes obstáculos sí o sí. O sea, nadie puede llegar a la meta evitando saltarse cualquier etapa de la carrera o con cualquier atajo o demás. No, hay que llegar a la meta pasando por cada uno de esos obstáculos. Pues yo leía mucho de que era importante a nivel psicológico hacer como esa despedida para poder iniciar el duelo de una forma más, no sé, sin dejarte nada pendiente, porque es verdad que decían que cuando no te despedías, luego es verdad que podías arrepentirte y el arrepentirte de no haber hecho algo y quedarte ahí siempre con la duda y con el, ostras, tenía que haberlo hecho, era contraproducente para poder superar esto, aunque bueno, esto no se supera nunca, pero ya me entendéis, ¿no? Para intentar que la herida sane lo mejor posible, ¿no? Total, que al final, después de hablar con mucha gente y después de leer y demás, dije, mira, será una decisión que tome allí, en el hospital. Voy a dejar fluir y que en ese momento el cuerpo me pida hacer lo que tenga que hacer. No voy a tomar una decisión previa. Allí en el hospital, cuando ya estábamos en la habitación y demás, vino una doctora, creo que era ginecóloga, no, o sea, creo que no era psicóloga, pero nos estuvo comentando que si habíamos tomado una decisión de si despedirnos de nuestra niña o si no, si la queríamos ver o si no. En ese momento le dijimos que no sabíamos qué hacer, la verdad, que en un primer momento pensábamos que no, porque nos iba a doler más, pero que luego es verdad que hablando con gente y tal nos lo habían recomendado y no sabíamos muy bien qué hacer. Ella nos dijo que
bueno, que los psicólogos del hospital y demás, es verdad que todos coincidían en que era importante hacerlo para, pues lo que os digo, ¿no? Para iniciar el duelo de forma más correcta y poder como sanar mejor, ¿no? Entonces, bueno, le dijimos, mira, en ese momento ya decidiremos y tal, porque es verdad que a mí me daba muchísima sensación, o sea, muchísimo miedo el que me diera sensación, yo no sabía cómo iba a estar un bebé con 21 semanas, no lo sabía, no sabía si iba a estar formado, si me iba a impactar muchísimo y esa imagen luego se me iba a quedar grabada y iba a ser contraproducente para mí. Allí nos dijeron que por esa parte podíamos estar tranquilos porque no nos iba a impactar de esa manera. A las 21 semanas están ya totalmente formados con sus rasgos y todo, simplemente son más pequeños, evidentemente. Y bueno, pues en ese momento al final dijimos que sí que la queríamos ver porque si me tengo que arrepentir, prefiero arrepentirme de haber hecho algo que de no haberlo hecho. Pues cuando llegó el momento nos preguntaron otra vez, dijimos que sí y la envolvieron en una sabanita de hospital, de estas verdes, y me la pusieron encima. Os he dicho que yo era una persona súper miedosa, que me daba pánico el momento del parto, que tenía muchísimo miedo a sentir dolor y me daba pánico, y de hecho os digo que los dolores fueron terribles, aunque es verdad que luego los dolores pasan a un segundo plano y ya no te acuerdas, la verdad. Pues de verdad, con el corazón en la mano os digo que si hoy mismo, me diesen la oportunidad de volver a pasar ese día, de volver a revivirlo, con los mismos dolores, las mismas contracciones, el mismo miedo, todo igual, exactamente igual, diría que sí, con los ojos cerrados, por el simple hecho de poder volver a verla. De verdad, si estáis dudando en si hacerlo o no, si pensáis que no y estáis convencidos de que no, será una decisión también súper correcta porque al final nadie es quien para deciros lo que tenéis que hacer, eso por supuesto, y cualquier opción es súper respetable. Pero si estáis dudando, mi consejo es que lo hagáis, porque a mí de verdad me transmitió ese momento, me transmitió tanta paz, me dejó tanta paz dentro de saber que en ese momento yo le estaba dando el sitio que merecía a mi niña, le estábamos transmitiendo todo el amor que teníamos para ella, todo el cariño. No sé, a mí me dejó ese momento me dio tanta paz que yo creo que a día de hoy, si estoy tan bien y he conseguido superarlo de esa forma, como digo, nunca se supera, pero entendedme lo que quiero decir, que ahora estoy tan bien y he conseguido dejar atrás el dolor, dejar atrás la rabia, dejar atrás la impotencia, dejar de hacerme esas preguntas de por qué a mí, qué hice mal, todo eso lo he dejado atrás y ahora de verdad lo veo todo de diferente manera, ahora con la distancia. Y yo creo que eso fue la clave para poder conseguirlo. O sea, sin duda alguna. Me hizo sentirme tan bien conmigo misma de que estábamos haciendo lo correcto, de que estábamos dándole el lugar que merecía. Porque yo creo que siempre me hubiese arrepentido de no haberlo hecho. Ya os digo, si pudiera volver atrás para volver a vivirlo todo tal cual, con los dolores, con las cosas malas, con el miedo de los días previos, es que lo volvería a repetir todo hoy mismo con tal de volver a ese momento. Si antes os decía lo de la amniocentesis, que me tocó compartir sala con mujeres embarazadas que estaban escuchando el latido, nosotros tuvimos que conocer y despedir a nuestra hija escuchando de lejos, de otras salas, de otros paritorios, a bebés recién nacidos llorar. Y ostras, eso es muy fuerte, os lo aseguro que es muy fuerte. Yo en ese momento no me enteraba de nada, es verdad, porque como digo, no estaba en lo que estaba ida, pero mi marido sí que se enteró de todo y eso a él le chocó mucho, el tener que estar diciéndole adiós a su hija mientras escuchaba a otros bebés nacer al lado. Eso fue, la verdad es que muy duro. Entonces, esas cosas sí que creo que, pese a que no tengo malas palabras para el hospital, porque al contrario, y de hecho me crucé con gente maravillosa que me trataron súper bien. De verdad que en esos momentos estás tan vulnerable y tan sensible y tan mal que cualquier palabra de aliento, cualquier gesto de cariño se agradece muchísimo. De hecho, a mí en el grupo este de Facebook me dijeron que pidiera a ver si era posible en este hospital si me podían dar algún recuerdo de mi niña, porque es verdad que eso luego a posteriori también daba como paz y
y ayudaba también a nivel psicológico, y sé que en muchos hospitales lo hacen. Y yo les dije que si por favor me podían conseguir las huellas del pie. Lo dijimos en ese momento, lo dijimos cuando ya se la llevaron. Yo cogí a uno de los matrones y le dije, mira, a ver si es posible, porque sé que esto se hace en otros hospitales, a ver si es posible que nos deis las huellitas de los pies. Y me dijeron que en el hospital ese no lo hacían, que iban a hacer lo posible, pero que no nos lo garantizaban porque ya se la habían llevado y no sé, ahora tenían que hacerle las pruebas pertinentes, la autopsia y demás para saber lo que le había pasado y realmente los daños que tenía, que fueron los que luego confirmaron el diagnóstico y confirmaron que había muchas más cosas. Entonces, no sé, nos lo pintaron bastante negro, como que no iba a ser posible, que bueno, lo iban a intentar, pero que no nos podían prometer nada. Llegamos a la habitación y eso ya era de noche. Y yo recuerdo llamar a todo el mundo estaba, claro, pendiente de nosotros, de mí, y recuerdo llamar a mi padre, a mis suegros, a amigos, necesitaba hablar, o sea, lo único que necesitaba era hablar, sentirme escuchada, contar cómo me había sentido, las cosas que había vivido, ese momento de despedida con nuestra niña necesitaba compartirlo, me había parecido tan... Era muy triste y muy doloroso, pero tan bonito y nos dejó tanta paz que yo necesitaba compartirlo, necesitaba hablar de mi niña, darle el lugar que merecía. Recuerdo esa noche hablar muchísimo. Y luego al día siguiente pues ya nos dieron el alta, cuando vieron que ya, bueno, me hicieron otra ecografía, vieron que estaba todo bien y... un momentito antes de ya coger todas las cosas y irnos, porque estábamos esperando ya el papel del alta para poder irnos, ya lo teníamos todo recogido y todo preparado para irnos, vino un ángel a la habitación porque, no sé, fue como la aparición de un ángel y vino y nos dio la huella, que nos dijo que no lo solían hacer, pero que lo habían conseguido, habían movido cielo y tierra y lo habían conseguido. Y de hecho nos dijo que gracias a nosotros, al haberlo pedido, se estaban planteando dar la posibilidad de hacerlo a todas las parejas que pasaran por eso, a todos los padres que pasaran por una interrupción. A partir de ese momento les iban a dar la opción de tener las huellas y, ostras, en ese momento me sentí tan bien de haber conseguido evidentemente tener la huella de mi niña, que es, además la llevamos tatuada. Voy a poner una foto por aquí porque es sin duda junto con el tatuaje de mi madre, es el otro, lo tengo aquí, entonces pondré una foto para que lo veáis. Tengo a las dos personas más importantes de mi vida tatuadas, a las que más me han enseñado lo que es la vida y lo que es todo, porque me lo han enseñado todo. Las llevo tatuadas gracias a ese ángel que entró en la habitación con esa huella y, ostras, pensar que gracias a nosotros ahora todos los padres que vayan a despedir a sus hijos puedan tener ese recuerdo me parece maravilloso y súper necesario. Ojalá también se cambien muchas cosas, como por ejemplo el tema del paritorio, de escuchar a los bebés, el tema de la sala de la amniocentesis estando al lado de mujeres que iban a dar a luz. Todavía quedan muchas cosas por cambiar y por sensibilizarse mucho de estos temas. Creo que hay que hacer mucha pedagogía de esto y por eso este vídeo me parecía tan necesario, tan importante. Pero bueno, aún así es verdad que la opinión es bastante buena del hospital, no tengo queja porque prácticamente todo el mundo se portó muy bien con nosotros, excepto la matrona del cambio de turno, que fue la que pasó un poco de mí, sinceramente, pero bueno. ¿Qué más cosas me ayudaron después de eso? Pues me ayudó mucho hablar con todo el mundo con total naturalidad. De verdad, tenéis que exteriorizar lo que sentís, tenéis que hablar, hacerle entender a la gente de vuestro alrededor que necesitáis hablar y que necesitáis compartir eso que os ha pasado, porque es tan fuerte que no te lo puedes quedar para ti mismo, o sea, necesitas hablar. Yo, de hecho, las veces que quedábamos con amigos y demás,
las semanas previas, las semanas posteriores a la interrupción, yo cuando notaba que se intentaba evitar el tema, a mí me daba mucha rabia y yo me enfadaba porque decía, pero ¿cómo es posible? O sea, yo si llego a tener a mi bebé y al cabo del tiempo le pasa algo y se muere, estaría todo el mundo brindándome su apoyo, dándome el pésame, preguntándome, no sé, preocupándose por mí. Pero en cambio, como había sido una interrupción, es como que, uy, vamos a evitar el tema, no le vamos a sacar nada del tema, vamos a hacer como si nada estuviera pasado. Y de verdad, o sea, lo último que necesita esa persona es que la gente intente tapar eso, porque os aseguro que es lo más fuerte que me ha pasado en la vida y necesitaba en ese momento hablar de ello con naturalidad, poder contarle al mundo entero cómo era mi niña, que tenía la boquita de su padre, porque es verdad, y lo que había sentido en ese momento. O sea, yo necesitaba exteriorizarlo, necesitaba hablar con la gente, que la gente me preguntara, que la gente se preocupara. Y yo creo que gracias a hablar con tanta naturalidad de todo esto, he conseguido llevarlo todo muchísimo mejor de lo que pensaba en un primer momento, ¿no? A mí eso me sirvió mucho. El haberme despedido de mi niña me sirvió muchísimo. La tontería del tatuaje puede parecer una tontería para cualquier persona de, pues ya ves, un tatuaje, ¿no? Pues os aseguro que el momento de hacerme el tatuaje, de llevar su huella ya por siempre en mi piel, a mí eso me ha ayudado también. Porque era como, es una forma de darle, pues lo que he dicho, de darle su lugar, de darle su importancia. Yo, el día de mañana, si tengo un hijo, que ojalá, evidentemente, y estoy en la búsqueda y ojalá, yo no me voy a olvidar de mi primera hija. Es que no quiero, o sea, no quiero olvidarla. Y por supuesto, el día de mañana su hermanito o su hermanita sabrá de la existencia de Irene y le hablaré de Irene. Y me parece que es súper importante. Y eso creo que es algo que me ha ayudado mucho. El exteriorizarlo, el darle su importancia, el hablar de ello, el compartir mi experiencia con otras mujeres que habían pasado también por ahí. El ahora estar grabando este vídeo también me ayuda y creo que puede ayudar a más gente. Y luego, pues, por ejemplo, os tengo que recomendar este libro, Los pies de su padre, diario de una Ile, de la autora Ginesta Urbano, que es una mujer que pasó exactamente por lo mismo, también tuvo que interrumpir el embarazo por un problema en su bebé. Y ostras, este libro de verdad no será el libro que mejor escrito esté ni que más, no sé, pero os aseguro que no he leído jamás un libro que cuente tantísima verdad. O sea, es increíble como una persona que no conozco de nada haya plasmado tan bien lo que yo he sentido, lo que yo he pensado, lo que yo vivía en esos momentos, lo que se me pasaba por la cabeza. Es increíble, de verdad, me parece un libro imprescindible, tanto si habéis pasado por eso, evidentemente lo tenéis que leer, os lo recomiendo muchísimo porque a mí me ayudó mucho. Y si no lo habéis vivido, por suerte, también os lo recomiendo muchísimo. Así que esta es mi recomendación, os lo voy a dejar todo linkeado. Todo esto me parece que es súper importante compartirlo con otras personas para no sentirnos solas. Y de hecho, este es el objetivo de este canal y me alegra saber que estamos como formando una pequeña familia de buscadoras, de mujeres valientes que estamos ahí persiguiendo nuestro sueño. Y de verdad, si habéis pasado por esto, no tengáis miedo a pedir ayuda. Es algo demasiado fuerte y en cualquier momento podemos sentirnos abatidos y necesitar ayuda. Es totalmente normal. No tengáis miedo a hablar del tema, a pedir ayuda cuando la necesitéis. Yo estoy aquí. Si me necesitáis para cualquier cosa, os dejo también mi email, os dejo mis redes. Y sobre todo, las personas que no hayáis pasado por esto, pero si alguna vez tenéis a alguien alrededor que sí que esté pasando por esto, no intentéis evitarle el tema, por favor. Y tener a alguien con quien hablar, eso es súper necesario. Así que siento que este vídeo haya sido tan largo. Voy a intentar que dure lo menos posible, pero tampoco quiero recortar cosas importantes. Seguramente me dejé muchas cosas en el tintero porque tenía pensado hablar de muchas cosas, pero
Pero bueno, tampoco me quería preparar este vídeo, quería dejar fluir lo que me saliera, como si se lo estuviera contando a una amiga. Pero como digo, es súper necesario dar voz a estas cosas que desgraciadamente pasan, que son cosas que no elegimos. Ojalá yo hubiera dado en ese momento mi vida y todo lo que hubiese estado en mis manos porque eso no le estuviera pasando a mi niña, por poder tenerla ahora en mis brazos sana y salva. Pero al final las cosas suceden cuando menos te lo esperas, y por mucho que piensas que esas cosas no te van a pasar a ti, al final pasan. Y sobre todo hay que tener empatía con las personas que están pasando por algo así, no juzgarlas, porque os aseguro que es la decisión más difícil de toda mi vida, pero a la vez me parece el mayor gesto de amor que yo he podido tener con mi hija. O sea, el mayor gesto de amor, intentar ahorrarle el máximo sufrimiento posible. Algo dentro de mí también murió. Pero tampoco quiero que sea un vídeo triste, porque de verdad yo ahora estoy súper bien, porque el mazazo que me dio la vida con la muerte de mi madre y el mazazo que me dio después con la muerte de mi hija me ha hecho valorar tanto lo que tengo. Tengo muchísimas cosas por las que agradecer, por las que sentirme afortunada. A día de hoy, todos los días agradezco tener salud, estar bien con mi pareja, que mi familia tenga salud, el que no haya nada que me impida tener hijos, el poder seguir intentándolo y tener esa ilusión intacta. Agradezco muchísimo eso. Ahora me quiero muchísimo más de lo que me quería antes. Soy una persona muchísimo más segura de mí misma. Yo no hubiese sido capaz de abrirme un canal y de estar aquí abriéndome de esta forma, ¿no? Y contando cosas tan íntimas y tan profundas para mí. Y ahora sí que lo soy. Y sobre todo veo la vida de forma diferente. O sea, valoro muchísimo más las cosas importantes. He aprendido a relativizar las cosas que no tienen ninguna importancia y las cosas que realmente sí. Somos las personas que estamos aquí y tenemos salud y estamos sanas y salvas. Somos auténticos milagros de la vida. Y ostras, es que os puedo asegurar que después de todo esto tan duro que he vivido, ahora, hoy por hoy, soy una persona más feliz, pero por el simple hecho de valorar más las cosas que realmente son importantes y de no ofuscarme tanto con las cosas que son muchísimo más banales y que no tienen la importancia que le damos. Y de verdad que a día de hoy soy una persona más fuerte, más feliz, porque he conseguido, no sé, yo creo que antes veía la vida con gafas de sol y ahora me las he quitado y ya veo la vida de forma totalmente diferente. Y no sé, que al final de todo se saca un aprendizaje. A mí, mi niña y mi madre me lo han enseñado todo lo que sé de la vida me lo han enseñado ellas, me han dado una fortaleza increíble. Y nada más, pues espero que este vídeo sirva para dar visibilidad a esto, para dejar que sea, o sea, por favor, que no sea un tema tabú, no, porque bastante difícil es, como digo, para que encima tener que esconderlo. Son cosas que no elegimos, que pasan simplemente y que hay que darle naturalidad, hay que hablar de ello muchísimo. Y bueno, pues nada, espero que hayáis llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias, porque habrá sido un vídeo muy largo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y os mando un besazo enorme y muchísimas gracias por estar ahí.